Señor, como decía la adoración, nos inclinamos delante de ti para adorarte, para estar atentos, Señor, a tus pies, para oír lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. Gracias por mis hermanos que han podido conectarse. Gracias, Padre, por cada familia representada en este momento aquí, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y la palabra que es ministrada en esta hora, Señor, llega a cada vida, a cada corazón, Señor. Toda distracción, todo aquello que nos pueda desenfocar de este momento, Padre, te pido que puedas tomar el control de todo, Señor. Solo queremos adorarte, solo queremos estar concentrados en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite una vez más estar juntos. Y bueno, siempre para mí es un desafío el poder ministrar la palabra del Señor, y una gran responsabilidad, pero también una gran bendición, porque los días previos a poder entregar la palabra, si bien hay como nervios naturales como seres humanos, también hay un tiempo hermoso en la presencia de Dios, porque no es que uno no ore los otros días, sino que con mayor como enfoque uno se preocupa por buscar la presencia de Dios, aunque eso debiera ser siempre. Pero doy gracias a Dios por esta tarde. Y bueno, durante la semana estuve orando al Señor, pidiendo que me hablara primeramente a mi vida. Y uno de esos días, mientras hacía los quehaceres en la casa, vino en un momento una presencia tan hermosa del Señor que tuve que dejar todo y encerrarme en mi cuarto, porque yo sé que muchos de ustedes han experimentado eso de que cuando el Señor pone algo en tu corazón tienes que dejar todo, porque sabes que si le obedeces vas a ser bendecido tremendamente. Y había una inquietud en mi espíritu que tenía que dejar todo y encerrarme en el cuarto. Y lo hice así, me arrodillé, comencé a adorar al Señor, su presencia era muy hermosa en ese momento, y luego comencé a sentir como así literalmente aquí en mi corazón, en mi pecho, como un gemido, un clamor, un peso, un dolor, que empecé a llorar delante del Señor y empecé a orar, luego interceder en el Espíritu, en lenguas. El Señor ponía oraciones, personas, circunstancias, y como que comencé a interceder. Luego vino como otra parte dentro de ese tiempo de oración en que me puse de pie y empecé a pasearme en mi cuarto y empecé con la autoridad, me sentía como fuerte en el espíritu y oraba y declaraba cosas, la palabra del Señor. Y en ese momento pude entender cuál era la palabra para este día, que el Señor me hablaba a mí. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Cuando Dios toca nuestro corazón, cuando Dios te llama a encerrarte en tu cuarto, en tu lugar de oración, se hace vivo Apocalipsis 3:20, que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No desatiendas la voz del Señor cuando te llama a encerrarte a solas con Él, porque hay una bendición grande que Él ha preparado para todos aquellos que le buscan de corazón. Y dice la palabra en Ezequiel 22:30, hablando el Señor, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Una vez más, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Precisamente, este versículo ha calado muy profundo en mi corazón, y busqué lo que era brecha. ¿Qué es lo que es una brecha?
y el diccionario dice que es una rotura, una abertura en una muralla, en una pared, ¿ya? Y espiritualmente, una brecha es un lugar de debilidad, de vulnerabilidad y peligro. Es un lugar sin defensas, donde estamos totalmente expuestos a lo que pueda venir en contra de nosotros, donde nos enfrentamos a amenazas reales, ya sea a nivel personal, familiar, como congregación, como ciudad, como una nación. Sabe que en los tiempos de Ezequiel había tanta maldad y corrupción, y si usted lee los capítulos anteriores al capítulo que leímos, el 22, ya sea el 21 o el 20, habla cómo el pueblo estaba desenfrenado, Dios los estaba llamando a arrepentimiento, y sin embargo el pueblo de Israel seguía en una actitud de rebeldía en contra de Dios. No había ningún signo de arrepentimiento. Era tanta la maldad que Dios dijo que no pudo encontrar ni siquiera a una persona que pudiese interceder, clamar delante de Él misericordia por todo lo que estaba pasando. Y si usted piensa en este tiempo, hay mucha apatía, rebeldía del ser humano, no quiere saber prácticamente nada de Dios ni de religiones. El hombre quiere vivir su vida a su manera, según sus pensamientos, según lo que dicta su mente, sus sentidos, pero no considera a Dios. Dios ha sido sacado del escenario principal de la vida del ser humano. Y no es tan diferente como el tiempo de Ezequiel, quizás es hasta peor que ese tiempo. Pero sabe que esto no sucede solamente a nivel del mundo, sino que dentro de la iglesia en general hay lamentablemente un gran número de hijos de Dios, de cristianos, que están cayendo también en esta presión del sistema en que vivimos, y ya Dios no está en el primer lugar en nuestras vidas. Y en algunos casos, tristemente, hace rato que Dios no es considerado en la vida de los creyentes. Existe mucho relajo espiritual, espiritualmente hablando. Y son tiempos cruciales, determinantes, decisivos que estamos viviendo, lo hemos dicho, son tiempos peligrosos. Sin embargo, hay una parte dentro del pueblo de Dios que no está viviendo como debiéramos vivir cuando vemos que aquel día se acerca. Y esto es muy peligroso. Él viene, lo hemos estado oyendo, predicando, y mientras más se acerque ese día, ese momento, mayor va a ser la presión contra la iglesia y contra nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ser probados, vamos a ser confrontados con nuestra fe, con la palabra de Dios y con lo que dice el sistema y el mundo. Y ya lo estamos viviendo, y ya estamos viendo que algo sucede en el ambiente en general. El camino se está haciendo cada vez más angosto y se hará viva aquella palabra que sabe que continuamente ese versículo viene a mi corazón desde hace algunos años, que está en 2 de Timoteo 3:12. Que dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Wow, uno dice persecución, se imagina lo que está pasando a lo mejor en el Medio Oriente, en países lejanos, donde está prohibido predicar el Evangelio. Es una palabra que a uno como que no le toca mucho aquí en este lugar del mundo. Sin embargo, hay en mi corazón una inquietud constante de lo que está pasando y de lo que viene por delante. El camino se está estrechando, hermanos, y tenemos que tener tal convicción en nuestro corazón de que, como cantábamos, somos hijos de Dios, que tenemos una identidad en Cristo y que no podemos dar lugar a que haya brechas en nuestra vida que nos expongan ante el sistema, ante el enemigo, ante la presión del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos cuando se nos pida cuenta acerca de nuestra fe? Este tiempo no es
un tiempo para tomar las cosas a la ligera, las cosas de Dios. No es un juego. Debemos ponernos serios en las cosas del Señor. Es tiempo de buscar a Dios de todo nuestro corazón. Muchas veces estamos tan cómodos viviendo una vida cristiana que Dios no encuentra a nadie en las congregaciones que esté dispuesto a interceder, a pararse firme y ponerse en la brecha frente a todo lo que acontece a nuestro alrededor o en nuestras propias familias. Y sabe que Dios está diciendo y haciendo esta pregunta: ¿dónde están los intercesores? ¿Dónde están los intercesores? Porque sabe que permanecer en la brecha se relaciona precisamente con la intercesión de la iglesia. En la Biblia se nos da muchos ejemplos de hombres que se pusieron en la brecha a favor de otros. Está Abraham, Moisés, y vamos a ver un texto en Éxodo 32, del 7 al 14. Vamos a leer ahí cómo el siervo de Dios, Moisés, se puso allí en la brecha por el pueblo que se había extraviado. Éxodo 32, 7 al 14 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces, aquí está el intercesor, Moisés, en presencia de Jehová su Dios, dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Escuche bien. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto no quiere decir que nosotros mandamos a Dios. Sin embargo, un intercesor que clama con amor por otros, por la gente que se pone en el lugar de otros, puede tocar el corazón del Señor, y Él es grande en misericordia y en amor. El mejor ejemplo de intercesor en la Biblia es, por supuesto, el Señor Jesucristo. Rara vez uno ve en la Biblia a Jesús orando por sí mismo. Quizás lo hacía, obviamente, seguramente en las vigilias de la noche Él oraba al Señor, a su Padre. Mas uno puede ver que Él intercedía por la gente. Y en Juan 17, Él hace una oración tremenda por sus discípulos cuando los envió. Y también oró por los que habían de creer, por la palabra, la predicación de ellos. Y ahí estamos nosotros. Él intercedió por nosotros en ese momento. Y hoy dice la palabra que Él es el intercesor por excelencia. Él intercede por nosotros ante el Padre. Él está allí constantemente pidiendo misericordia también por nosotros. Dios siempre busca a personas dispuestas a ponerse por otros, que se levanten en defensa de otros, porque Él es un Dios de misericordia. Ponerse en la brecha, mi hermano, es clamar por otros que están sufriendo. Llegó el tiempo de una intercesión, no cualquier intercesión, una intercesión en el Espíritu, de levantar clamor delante de nuestro Dios por nuestra generación. Nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Jesús nos envió, dijo: id, id.
Sánen a los enfermos, liberten a los cautivos, echen fuera demonios. Pero dice la palabra también que si la sal se desvaneciere, ¿para qué va a servir? Volvamos a nuestra esencia, hermanos, volvamos a ser los intercesores eficaces que el Señor está pidiendo, está buscando. Debemos ampliar nuestros propósitos al orar. Ya no ser egoístas y solo pensar en nosotros y en nuestro círculo más cercano, mi familia y listo. Estoy listo, protegido por el Señor y ya no hay más que orar. Es tiempo de alzar nuestros ojos y ver a nuestro alrededor, el vecino, la familia, los que están más lejos, compañeros. Hay mucho por qué orar. Ponerse en la brecha es abrirse paso en medio de la oposición. No es fácil ser intercesor, no es fácil ponerse en el lugar del otro y sacrificar muchas cosas por amor a otros. En este tiempo en que lo menos que el ser humano desea buscar es a Dios, sin embargo sabe que Dios no se cansa de buscar al hombre, porque Dios ama al hombre. El hombre le rechaza, mas Él sigue insistiendo a través de la iglesia, predicando el Evangelio por todas las naciones, para que muchos vengan al arrepentimiento antes que sea tarde. Hay muchos que no lo saben, muchos que no han oído, muchos que no han recibido aún la revelación del amor de Dios por ellos. Y ahí estamos nosotros para interceder y mostrar ese amor. ¿Sabe que es tiempo de que la iglesia interceda verdaderamente? ¿Cómo? O sea que también se puede interceder en forma falsa. A veces oramos en forma mecánica. Y yo creo que nadie puede decir, yo no he orado así. A veces oramos palabras ya aprendidas y esa no es una oración eficaz. Debemos orar con el entendimiento y en el espíritu. Y comenzar a dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti y clame, porque Él sabe la necesidad que hay afuera. El Señor va a empezar a traer, mientras tú oras a personas, en un momento específico te va a poner una carga por alguien y no dejes pasar ese momento. Sea obediente a la voz del Señor cuando le llame a orar, a interceder. No basta solo con tener buena intención. Voy a orar y listo. No, nuestra oración debe ser permanente, constante. Si Dios no ha respondido, sigamos orando por eso, hasta que Dios responda. Seamos insistentes, a Dios le gusta que seamos insistentes. Él dijo orar sin cesar. Y sabe que aparte de orar constante, también es importante ir a un nivel mayor de profundidad en la oración, un nivel más cercano con el corazón de Dios, donde tú puedas ser realmente conmovido con lo que Dios está en esta hora sintiendo en su corazón, porque Él es una persona que se duele del dolor, se duele de la rebeldía del mundo, se duele de todo lo que está sucediendo. Romanos 8, 22 al 27, vamos a leer también ahí la palabra del Señor. Romanos 8, 22 al 27. Aleluya, gracias Señor. Dice la palabra de Dios, escuche bien, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, escuche bien, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y escuche esta parte que es muy importante. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas es el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este tiempo de interceder
guiados por el Espíritu Santo, no por lo que yo pienso que tengo que orar, sino porque lo que Dios ponga en tu espíritu cuando estés en comunión con Él. Joel 2 habla de que debemos buscar a Dios con lloro y lamento. Con lloro y lamento. No vamos a leerlo, pero es Joel 2, del 12 al 20. Y otro versículo muy conocido, Segunda de Crónicas 7:14. Yo creo que la mayoría lo conoce, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué más dice? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tiempo de interceder, tiempo de clamar, mi hermano. Ahora, nos paramos en la brecha como intercesores para interceder por todo lo que el Espíritu Santo vaya a poner, pero también es importante levantar vallado. ¿Qué es un vallado? Obviamente viene de la palabra valla, que según la RAE, la Real Academia Española, es un cerco que se levanta para defender un sitio, es como una reja, ¿cierto? Algo que impide que otros entren a aquel lugar. Y espiritualmente, hacer un vallado es levantar muros, barreras para proteger a otros de lo que puede venir. Nosotros estamos llamados a levantar vallado. Y esta semana, mientras el Señor me hablaba de esto, yo oraba por mi casa, bueno, toda la noche oro por esto, pero por protección para mis hijos, mi esposo, y empecé a cubrir. Es tiempo de cubrir, es tiempo de levantar vallado, de levantar fortalezas en este tiempo difícil. Es tiempo de estar ahí alertas. Tenemos que levantar vallados para contrarrestar los dardos de fuego del maligno que están viniendo en contra de nosotros, en contra de la iglesia, en contra de la gente. Cuando oramos, este cerco se forma y levanta un muro espiritual de protección. Es tiempo de orar por esto, mi hermano. En Efesios 6 se nos habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, no luchamos contra personas, ¿cierto? Luchamos contra huestes espirituales de maldad, que uno puede ver que la maldad está muy desatada. El hombre, como decía, ya sacó a Dios de su vida, entonces quiere hacer las cosas a su manera y dejarse guiar por lo que siente, por lo que piensa, y no considerar a Dios. Y sabe que dentro de este panorama, nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar una actitud vigilante. Y esto me hablaba el Señor. Somos atalayas. Una atalaya es una persona que en la antigüedad se dedicaba a vigilar la ciudad para protegerla de los invasores y estaban en un lugar alto. Así el Señor nos está llamando a estar alertas en este sentido, a no bajar la guardia, mi hermano. Por algo el Señor, a través de Pablo en Efesios, habla que tomemos toda la armadura de Dios. Si bien Jesucristo venció en la cruz, tenemos la autoridad de Dios, pero eso hay que creerlo y vivirlo. Recordemos que el reino de Dios sufre violencia, dice la palabra, y los violentos lo arrebatan. Y ese tipo de violencia se refiere a que estemos activados en el Espíritu, avivados en el Espíritu, alertas en el Espíritu. Hay un versículo que dice que si hemos nacido a la vida del Espíritu, entonces tenemos que andar en el Espíritu. Y esa es una condición para el intercesor, andar en el Espíritu. Es el tiempo de adiestrar nuestros sentidos espirituales para estar apercibidos del tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Es tiempo de pedir discernimiento al Señor, de pedir revelación de la palabra. Si muchas veces hemos leído un pasaje, quizás Dios en este tiempo te quiere hablar algo específico para tu vida, para este tiempo. Es tiempo de leer la palabra también, pidiéndole al Espíritu Santo que esa palabra sea viva en nuestro ser, que no sea conocimiento, lo hemos dicho muchas veces, no sea información que luego se me olvida, sino que pueda bajar a tu espíritu, porque sus palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida y eficaz. Así que ya no podemos leerla como un libro más.
Los hijos de Dios se alimentan de la palabra viva, se alimentan de la presencia de Dios, permanecen en la brecha, levantando vallado y vigilando en todo tiempo. Mucho más ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahora, el verdadero intercesor debe tener características importantes a considerar. Número 1, un verdadero intercesor, por supuesto que debe tener un corazón lleno de amor y compasivo. Y ese es el sentir del Señor. Él es lleno de amor, Él es amor. Y Él está lleno de compasión por la gente sin excepción. Un verdadero intercesor es compasivo, lleno de amor, se identifica con el dolor del otro, es empático. Hermano, no podemos hacer oídos sordos ni tapar nuestros ojos y no ver la necesidad de la gente. Dios ama al mundo y nosotros debemos también amar al mundo. Número 2, el intercesor se niega a sí mismo. Hay un sacrificio constante, hay una disciplina constante. Aun cuando no sienta, aun cuando no me sienta con ganas de orar, voy a tener que ser disciplinado en esto. Y eso lo he estado también sintiendo en mi corazón, de que sería muy bueno que como iglesia también pudiésemos comenzar a activarnos en esta intercesión. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero es tiempo de ponernos de acuerdo y comenzar a clamar delante del Señor día y noche, no bajar la guardia, mis hermanos. Yo he pensado en este tiempo de que hemos estado en las casas, muchas veces, o sea, hay dos posibilidades como hijos de Dios: que nos hayamos relajado espiritualmente, o que por el contrario, ahora que estamos en las casas hemos tenido más tiempo de buscar a Dios y estemos más ahí fervorosos en el espíritu. Hay dos posibilidades. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos muestre en qué lugar estamos. ¿Nos ha hecho bien estar encerrados espiritualmente? ¿O no? ¿O nos hemos alejado del Señor? Yo sé que todos anhelamos estar juntos en la congregación, en el templo, pero sabe que Dios está allí donde tú estás. Dios no se ha ido. Dios no se ha alejado de ti. Somos nosotros los que muchas veces nos olvidamos de Él, pero Él sigue insistiendo. Él sigue llamando. Él sigue golpeando la puerta del pueblo de Dios. Y el que abre la puerta y le deja entrar, ese va a cenar, ese va a disfrutar la presencia y la comunión íntima con el Espíritu Santo. Por eso es tiempo de ponernos serios en esto, de ser disciplinados. Número 3, el intercesor ora en el poder del Espíritu Santo, no en sus fuerzas o inteligencia humana. Como decía adelante, es tiempo de que nuestras oraciones comiencen a ser guiadas por el Espíritu. Y si tú eres una persona que ha sido bautizada y puedes interceder en lenguas, a veces no sabemos por qué orar. Comienza a hablar en lengua en tu lugar secreto y va a venir quebrantamiento y el Señor te va a llevar a ser un intercesor eficaz. Número 4, el intercedor permanece en Cristo. Es radical, es constante, no es de doble ánimo, no es de doble ánimo. El intercesor, número 6, tiene un interés profundo en darle siempre la gloria a Dios y es humilde. Cuando tú comienzas a interceder, Dios te va a comenzar a mostrar cosas y quizá va a enriquecerte espiritualmente y vas a tener revelación de Dios, de la palabra, pero eso no puede ser motivo para que nosotros nos enorgullezcamos. Al contrario, mientras más de Dios, menos de nosotros mismos. Mientras más revelación, más me inclino, como cantábamos, delante de Dios, porque Él es digno de toda la gloria, de toda la alabanza. No es en nuestra fuerza, no es porque seamos especiales en nuestra naturaleza humana, es por lo que portamos, es por lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Número 7, el intercesor aprende a amar a los que le ofenden y perdona fácilmente. Qué difícil es hacer esto en la carne. Cuando hay ofensa, cuando hay, no sé, alguna palabra que a lo mejor tú tomaste y que no lo tomaste bien. No, es tiempo de poder perdonar y de pedir perdón también a otros.
No dejemos que el orgullo, que otras cosas no hagan alejarnos de la comunión entre nosotros y entre la familia y con todas las personas. Número 8, el intercesor debe tener autoridad del Espíritu, y esa autoridad viene de un carácter formado en la presencia de Dios. No es una autoridad de que va a andar retando a toda la gente o poniéndose por sobre los otros, sino es una autoridad, es un respaldo, es la unción del Espíritu Santo que va a respaldar a aquellos que están buscando de Dios con un corazón humilde, teniendo un buen testimonio, tanto para los de la casa como para los de afuera. Hermanos, el Señor está buscando intercesores. Y como comenzamos con el versículo al principio, ¿cierto? Él dice que Él no halló quien se pusiera ahí en la brecha. Y Él está buscando en este tiempo, en el presente, intercesores. Y Efesios 6:18 dice una gran verdad. Vamos a ir terminando. Efesios 6:18 dice así. Dice así la palabra del Señor. Espérenme. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está el intercesor, aquí está la iglesia avivada, activada, despierta para poder ponerse en la brecha y levantar vallado. Oh, que ora en todo tiempo, que cuando ve que se está relajando, porque uno se da cuenta cuando comienza a andar más relajado espiritualmente, y uno puede darse cuenta y el Espíritu Santo te va a amonestar. No has orado, no has buscado. Y el Señor va a poner ese deseo en tu corazón de volverte. No desatendamos el llamado del Señor. No seamos casa rebelde, seamos hijos obedientes. Recuerde, la obediencia tiene ganancia, tiene recompensa. Buscamos a Dios porque le amamos, pero también el que ama a Dios le va a obedecer y va a alinear su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a orar y luego vamos a escuchar. Nos vamos a escuchar la alabanza primero. Vamos a terminar aquí con la palabra. Quiero que recibas esta alabanza en tu corazón y luego vamos a orar. Amén. Es una alabanza antigua, pero de mucha bendición. Te damos porque tu presencia es tan hermosa, Señor. Gracias porque tú nos envuelves en este momento con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nos recuerdas cuál es el llamado como hijos de Dios, de velar, de orar, de interceder, Señor, de cuidar nuestra vida espiritual, porque los tiempos son difíciles, Señor, pero gracias porque nos hablas a través de tu palabra y nos fortaleces en el hombre interior por tu Espíritu, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalece su vida, Señor. Cubre, Señor, cada familia, que podamos estar vigilantes, Señor, que nada ni nadie, Señor, nos hagan retroceder o estancarnos en nuestra vida espiritual. Somos responsables, Señor, de poder edificarnos, Señor, en tu presencia y en tu palabra. Yo ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Yo ruego que bendigas a nuestros pastores, Señor, que puedan levantarse, Señor, hijos de Dios, que puedan interceder por los pastores, por cada uno de tus siervos, Señor. Levanta en este tiempo intercesores, intercesoras, llenas del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu cobertura y gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Te damos toda alabanza y gloria, Señor, a ti. Amén. Gracias, Señor.